mi nombre es Gabriela Arenas Porras, estudio en la Universidad Estatal a Distancia de Alajuela. Hoy hablaremos sobre las penas alternativas. Comencemos. Las penas alternativas. En relación con ese tema, podemos decir que años atrás las penas o los castigos eran más estrictos, que dependiendo del delito que comete un sospechoso, eran castigados de manera crueles, sin piedad y sin ningún remordimiento. Los oficiales eran muy estrictos con las leyes. En ciertos países, como Roma y Grecia, no les daba la oportunidad de demostrar su inocencia y de una vez eran condenados. Presentan tipos de venganzas en ciertos países, como la venganza privada, que no solo iba en contra del ofensor, sino en contra también de los parientes, de las amistades. Usaban la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. A lo que se refiere es que hace justicia por su propia mano. También existe la venganza divina, que a lo que se refiere es que las penas son más estrictas o más severas y crueles, dañando físicamente al incriminado, perjudicando también contra la vida, como en Roma, que ahí se aplicaban las sanciones corporales, como la mutilación, la flagelación. Estas penas están también las penas capitales, que era la ejecución de An Bestiam, la crucifixión, y en Grecia estaba lo que era el estrangulamiento, y en otros países hasta incluso hay penas de muerte. En Costa Rica la pena que se da y la gente piensa que es la más estricta y la más severa es la pena privativa de libertad, causando daños irreversibles en su vida cotidiana. Es por eso que buscan penas alternativas para que los imputados y de la misma manera los centros penitenciarios no presenten complicaciones financieras, sociales y políticas. En el transcurso de los años, Costa Rica, por tanta delincuencia que existe en la sociedad, el único método que utilizan los jueces o el tribunal para condenar a una persona que comete un hecho delictivo es la pena privativa de libertad, ocasionando un aumento exagerado de personas condenadas en los centros penitenciarios. Más que al pasar el tiempo ha incrementado nuevas leyes, dando a entender de que cualquier acción que realicemos para nosotros es una falta, pero para el Estado es una pena, es un delito. Y es ahí donde asigna esa pena. Por otro lado, podemos notar que este tipo de condena no es muy favorable para el Estado, ni mucho menos disminuye a que las personas cambien su comportamiento. En otras palabras, es que el imputado, al cumplir la pena y se integre a la sociedad, hay muchas probabilidades de que ellos vuelvan a reincidir nuevamente sus acciones delictivas o vuelvan a delinquir nuevos delitos, pero más graves. Es por eso que vamos a hablar sobre la pena privativa de libertad. Se trata de que el juez asigna al imputado por sus crímenes la pena de quitarle el derecho a la libertad. Eso sí, dependiendo del delito cometido. De la misma forma, es una pena que muchos consideran la más grave
y que ayudaría a que la sociedad se sienta más segura, se sienta que es un método de rehabilitación para los reos, disminuye la reincidencia criminal. Pero hay que rescatar que esta pena ocasiona que el imputado pierda muchas cosas en su vida cotidiana, como cuáles: trabajo laboral, deterioro familiar o de pareja, bajo rendimiento escolar, pérdidas de amistades, problemas económicos, entre otros. Del mismo modo, esta pena privativa de libertad presenta ciertas consecuencias, las cuales son hacinamiento de los centros penitenciarios, gastos económicos, como por ejemplo que realizan nuevas construcciones de celdas, alimentaciones, ciertos pagos, etc. También podemos encontrar la saturación del sistema. Esto ocasiona impunidad a ciertos imputados, es decir, que para los trámites de justicia llevaría bastante tiempo para tomar las iniciativas correspondientes, etc. Las causas por las cuales muchas personas cometen hechos delictivos son porque presentan problemas psicosociales, como la pobreza, el desempleo, situaciones de violencia, bajo rendimiento escolar y consumo de drogas. En relación con las consecuencias que presenta Costa Rica con la pena máxima de privación de libertad, se ha planeado establecer una nueva pena para aquellas personas que cometen hechos delictivos o actos ilícitos leves y a individuos que por primera vez delinquen. Esa es sobre una nueva iniciativa que transmite la Asamblea Legislativa, que es la Ley 20020, con el fin de controlar los delitos de forma distinta. Eso sí, que la pena no sea superior a los 5 años de prisión, como también de que el imputado esté de acuerdo y se comprometa a cumplir la normativa que le asigne el tribunal. De la misma manera, estas medidas serán supervisadas por las autoridades que les establezca el juez. A su vez, esta pena tiene la finalidad de que los daños que cause la persona que cometió dicho delito sean reparados, ya sea a la víctima, a la comunidad, a una institución. Esto ayudaría también a que el inculpado pueda realizar sus actividades rutinarias, como seguir trabajando, seguir estudiando, haciendo sus labores domiciliarias, haciendo pagos, entre otras cosas, sin dejar de lado sus responsabilidades con la justicia, ya que si no cumple con lo acordado, el tribunal procederá a realizar un proceso indagatorio y si no presenta justificaciones exactas del por qué no realizó dicha actividad o dicha medida, pues lamentablemente la pena podría anularse y asignarle una nueva pena que perjudicaría la estabilidad del individuo en la sociedad. Por lo contrario, la pena no puede excederse a 1000 horas por año. Esta corresponderá al programa de comunidad de justicia, donde es el encargado de definir las condiciones del cumplimiento del tiempo tratado para las diferentes medidas que puedan imponer en relación con los delitos que han cometido. Por último, esta medida tiene la finalidad de que se pueda dar la oportunidad de que las personas cambien su estilo de vida sin tocar una celda, que pueda recapacitar del daño causado y remediarlo de manera digna, ejemplar. De la misma forma, evitar los aumentos carcelarios, donde pueda controlar o tener
mayor orden en los gastos, dedicarle buenas atenciones a los reclusos. Esta medida ayudaría con base, como mencioné anteriormente, a los centros penitenciarios y a las personas que cometen actos ilícitos no tan graves. Para imponer la pena privación de libertad serían los delitos causados por homicidios, femicidios, violaciones, crimen organizados como la trata de personas, tráfico de ventas de narcóticos, entre otros. Y para imponer o asignar las penas alternativas, los delitos deberían ser sin violencia, sin uso de armas, que no presenten antecedentes penales de mayor gravedad. Por ejemplo, los robos, consumo de drogas, esos que hacen grafitis en ciertos lugares, daños materiales en la comunidad, sea domiciliaria, institucional, entre otros. Ahora bien, para ir finalizando, vamos a hablar sobre los tipos de penas alternativas. Los tipos de penas son varias. Por ejemplo, podemos encontrar los trabajos comunitarios, los programas formativos, los tratamientos, las obligaciones a compararse ante la administración, obligaciones de cumplimiento de deberes. Cada una de ellas tiene su respectiva función, como por ejemplo el tratamiento comunitario. Por ejemplo, les pueden asignar, ayudar en centros como de parques nacionales, como recolectar basuras, pintar instituciones, ayudar a repartir alimentos y vestimenta a personas pobres que viven en las calles, ayudando a las personas con problemas crónicas, físicas o psíquicas, hacer trabajos administrativos, entre otras cosas. Los programas formativos se trata de que dependiendo del delito que comete el individuo, asista a charlas específicas como la violencia de género, violencia familiares, seguridad vial, educación sexual e inserción laboral, como también charlas sobre los tipos de narcóticos. Eso sería más que todo importante para que ellos tengan en cuenta sobre toda la problemática que ha influido a que ellos cometan esos hechos delictivos. Podemos también lo que se llama los tratamientos. Esta se basa más que todo que el juez le asigne un tratamiento con un especialista sobre, dependiendo, ir frecuentemente a la clínica o internarse en un centro, ¿verdad? Para que vaya a tratar problemas como por ejemplo trastornos de personalidad, sus adicciones de alcohol y drogas, poderlo ayudar a desintoxicarse, que pueda controlar sus emociones, sus compulsiones, los temperamentos consecutivos. Este punto es importante porque ayuda a que la persona pueda expresar sus sentimientos, sus emociones, sobre por qué se siente tan mal emocionalmente y puedan ayudarlo a controlar ese temperamento y pueda integrarse a la sociedad de manera íntegra, que pueda interactuar con personas sin agredir verbalmente, físicamente a otra. Podemos también encontrar la obligación a compararse ante la administración. Esa se trata en que tiene la finalidad de que el inculpado tiene que presentarse en un determinado tiempo a la institución designada por el juez para firmar, donde ahí señala de que no se ha cambiado de recinto. Y por último, la obligación de cumplimiento de deberes. Esta consiste que le imponen
medidas cautelares para que no se acerquen ciertos kilómetros a la víctima o que no les dirija la palabra, para evitar agresiones físicas, sexuales, verbales, emocionales, como también pagar indemnizaciones por los daños y perjuicios que le ocasiona a la víctima. Esto más que todo es si le ha causado un daño físico, pues darle una indemnización para pagar ese daño, o para pagar los gastos psicológicos, hospitalarios, entre otras cosas. Concluir con este tema, pues nos dejó una expectativa más clara de qué se trata las penas alternativas, donde podemos ver que beneficia tanto a las personas que cometen un hecho delictivo sin mayor gravedad, como a los centros penitenciarios. Como mencioné anteriormente en la investigación, estas medidas ayudan a que los centros penitenciarios puedan cumplir con los derechos que tiene cada persona que está cumpliendo su condena, que no les quite la atención que requieren, ya que por el hecho de que si no existiera estas alternativas, muchos individuos quedarían desatendidos, sin privacidad, sin un lugar donde dormir, presentarían más riesgos en volverse agresivos, faltas de atenciones médicas, entre otros. Es por eso que esta medida solucionaría varias situaciones en los centros penitenciarios, como también se reducirían los gastos y en relación con los imputados no perdería la estabilidad social, tendría su trabajo, su hogar, sus amigos, etc. A mi criterio, estas penas son muy fundamentales, porque a pesar de los delitos que cometan una persona, ya sean leves, como mencioné anteriormente, ya que sean robos o maltratos físicos o como violencia doméstica, podemos poner medidas cautelares de que no se acerquen a la persona, a la víctima, para que no las agredan, que no les dirijan la palabra, de que no las busquen en el centro, en diferentes sitios donde está la víctima, para evitar problemas mayores. Entonces siento que estas penas alternativas son fundamentales porque ayudaría a los centros penitenciarios y de igual manera a las personas que cometen el hecho, porque así ayudaría a que las personas o a los imputados puedan seguir estudiando, puedan interactuar con las personas, con las rehabilitaciones, puedan cambiar su carácter, su comportamiento y ser mejores y tener así la paz y la tranquilidad que todos queremos en la sociedad.